Cuando me planteé dar esta charla sobre la vida y el dolor, pensé en llamarla con una pregunta. ¿La vida es dolor? Pero conforme iba desarrollándola, vi que era mejor hacer una afirmación y decir que la vida es dolor. No es que solo sea dolor, efectivamente, también hay momentos de alegría, de felicidad, pero me temo que son menos que los del dolor, que los del sufrimiento. Voy a poner unos cuantos ejemplos, empezando por un libro que escribió Juan Antonio Vallejo Nájera, que llamó Locos Egregios. En él se ocupaba de diferentes personajes, entre ellos de Abderramán III, el califa omeya de Córdoba, que reinó 42 años y durante todo ese tiempo, pues digamos que podría considerarse que había sido feliz. ¿Por qué? Porque había conseguido todo lo que quería, la mayor expansión de su reino, tenía a su disposición pues todos los placeres que quisiera pedir, todo el mundo le obedecía, etcétera, etcétera. Pero poco antes de morir, él escribió unas reflexiones que refleja Juan Antonio Vallejo Nájera en su libro. Dice que efectivamente ha tenido todo eso, pero que si cuenta el tiempo de felicidad que ha tenido durante esos 40 años de reinado, dice que no llegan a más de 10 minutos. Tal vez esto pueda parecer propio de un pesimista, pero también, como dice Benedetti, es que resulta, dice él, que un pesimista es un optimista mal informado. Al revés, mejor dicho, un optimista es un pesimista mal informado. Y también otro pequeño ejemplo de poético, el que plasmó en el poema 20 Pablo Neruda, cuando dijo: «Es tan corto el amor y tan largo el olvido». También estaba expresando lo mismo. Vayámonos al cristianismo. El cristianismo también presupone que la vida es dolor, porque dice, apoyándose en un salmo, por lo tanto lo coge también de los judíos que piensan lo mismo, el Salmo 86:4, que dice que la vida es un valle de lágrimas. Pues si es un valle de lágrimas, también tenemos dolor, evidentemente. Es más, acordaos que los cristianos piensan que nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en un paraíso terrenal, muy cercano a Dios, muy felices, y que una vez que comieron del árbol, el fruto del árbol del bien y del mal, es decir, una vez que adquirieron conciencia, una vez que adquirieron mente, de pronto pues se dieron cuenta de su situación, que podía ser una situación irreal. Y entonces Dios los condenó por haber comido de ese fruto y le dijo a Eva: parirás los hijos con dolor. Y le dijo a Adán: conseguirás tu pan con el sudor de tu frente. Mejor no puede ser explicado que la vida es dolor. Es más, si nos vamos a la fisiología, a la neurofisiología, de las 6 emociones que son consideradas como básicas, es decir, el asco, la sorpresa, la ira, el miedo, la tristeza y la alegría, la felicidad, resulta que las 5 primeras, si lo pensáis un poco, están más relacionadas con el dolor y el sufrimiento, y solo la última está relacionada con la alegría, con el placer de la vida. Es decir, podemos concluir que posiblemente la vida es más dolor que felicidad. Tanto es así que nuestro idioma tiene un montón, nuestro idioma español tiene castellano, tiene un montón de palabras para referirse al dolor, que son sinónimas. Creo que son unas 210. Yo solo voy a citar unas cuantas. Por ejemplo, además de dolor, pues aflicción, agonía, amargura, congoja, daño, desolación, disgusto, duelo, lamento, padecimiento, pena, pesar, culpa, queja, suplicio, tormento, tortura, etc. La situación que nos provoca dolor puede ser de causa física, y entonces lo llamamos efectivamente con esa palabra dolor, pero también de causa psíquica, no interviniendo en nuestro cuerpo,
y entonces nos referimos a esto como sufrimiento. Pues bien, en ambos casos, tanto el dolor físico como el sufrimiento van a incidir en la parte emocional y sentimental del ser humano, provocando una reacción a ese nivel. Por lo tanto, así se dice que el dolor y el sufrimiento es la respuesta cognitivo-emocional que damos ante un dolor físico o ante una situación dolorosa. ¿Tan mala es? No es tan malo, porque es un mecanismo de defensa. El dolor es una forma de avisarnos de que algo va mal, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, y nos obliga a tomar conciencia de ello. El dolor es tan inherente a nuestra vida que tenemos que intentar comprenderlo, queramos o no queramos, porque tenemos que elaborar una respuesta que nos sirva tanto para asumir ese dolor o por lo menos para ayudarnos a sobrellevarlo. Entonces, ahora vamos a hablar del dolor físico y después del sufrimiento. Y para terminar, que nos alargaremos un rato, vamos a decir unas cuantas de las soluciones que el ser humano pues, ha dado a esta situación, a la vida dolorosa. Concretamente serán 5, que iremos exponiendo pues, una a una. El dolor físico se define como una sensación desagradable producida por una agresión al organismo. El organismo sufre una agresión y entonces experimenta una sensación desagradable. Esta sensación en general es de diferente tipo, pero vamos a hablar solo de dos, del dolor agudo y del dolor crónico. El dolor agudo es cuando dura menos de 3 meses, normalmente menos, y sabemos que se va a terminar. Por ejemplo, si hay una infección y la curamos, pues desaparece el dolor que lo provoca. Si sufrimos un golpe, sabemos que ese dolor que provoca pues va a desaparecer. Si hay una inflamación, en cuanto acabemos con la inflamación, también va a desaparecer. Pero luego está el dolor crónico. El dolor crónico es el que dura 3 meses o más, muchas veces mucho más. Y ejemplos de ellos, por ejemplo, pueden ser algo tan sencillo pero tan doloroso, sobre todo para las mujeres, como es la fibromialgia, que la verdad es que es una enfermedad que no mata, pero que limita mucho la vida de la que lo padece. También, por ejemplo, las jaquecas. Las jaquecas provocan una reacción a todos los niveles que dejan muy postrada a la persona que las sufre. Y no digamos el cáncer. El cáncer también no siempre, pero también produce dolor. Ese es un dolor crónico que produce. Hay incluso, es tan importante lo del dolor que en la ciencia hay una ciencia que se ocupa del dolor que se llama algología. Es una parte de la medicina. ¿Por qué sentimos dolor? Pues porque hay unos receptores en la periferia del ser humano que captan ese dolor. Esos receptores se llaman nociceptores. Están distribuidos por gran parte del organismo, no por todo el organismo. Sobre todo están en la piel. En la piel hay muchísimos, pero también están en las vísceras, en los vasos sanguíneos, en los músculos, también en los huesos. No exactamente en los huesos, sino en la membrana que recubre los huesos, que se llama periósteo. También está en el tejido conectivo, en las fascias y en las meninges, que son las 3 membranas que recubren nuestro cerebro, nuestro encéfalo. Es ahí, cuando son agredidas esas partes de nuestro organismo, cuando sentimos dolor. Y lo sentimos por esos receptores del dolor. A su vez, esos receptores tienen que mandar la señal para que sea reconocida y la mandan a través de las fibras nerviosas sensibles que van desde el centro, el sitio donde se coge el dolor, hasta una parte de la médula espinal, concretamente al asta dorsal, que es donde están los cuerpos neuronales. Allí pueden ocurrir 2 cosas, o bien que sigan su camino hacia el cerebro, o bien que se produzca lo que se llama un arco reflejo. ¿Por qué? Porque hay un tipo de dolor que se llama reflejo, que es el que se produce inmediatamente, no hay ni siquiera conciencia de ello. Por ejemplo, cuando nos acercamos a una llama y nos quemamos, no es que tengamos conciencia de que nos hemos quemado, sino que rápidamente, reflejamente, retiramos
pues nuestro brazo o la parte de nuestro organismo que está quemada para que no nos sigamos quemando. Eso se llama dolor reflejo. Normalmente, bueno, es una parte, pero lo que suele ocurrir es que desde esas neuronas que están en el asta dorsal de la médula, el dolor se va a transmitir hasta el cerebro. Concretamente, hay varias vías para que eso se lleve a cabo, pero la más importante de todas es el haz o tracto espinotalámico, que va justamente de la espina dorsal, de la médula dorsal, la parte de la médula espinal, perdón, hasta una parte del cerebro que se llama tálamo. Esta es la parte principal. Y luego desde ahí salen otras conexiones con otras partes del cerebro y que van a hacer que nosotros adquiramos conciencia de que nos está doliendo algo y que tenemos que dar una respuesta. Vamos a dejar esa respuesta, pero sí que la respuesta motora, que la respuesta de vuelta a ese estímulo doloroso, eso no nos interesa ahora, sino que también se conecta con una parte del cerebro que se llama sistema límbico, o se llamaba, porque ahora se está dudando que sea un conjunto, y está formado por diferentes partes, por ejemplo, pues el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza límbica, el cíngulo, etc. Allí es donde residen la captación de nuestras emociones, esas emociones de las que he hablado antes. Pero también allí, nuestra vida instintiva también se recoge allí. Por ejemplo, el instinto de supervivencia, el instinto sexual, allí se recoge también. Y otra cosa que es muy importante, la memoria anterior, la memoria antigua, es decir, los recuerdos. Allí también se recogen los recuerdos, sobre todo en la corteza del sistema límbico. Por eso se me ocurre a mí la reflexión de que normalmente nuestros recuerdos no los ligamos a los pensamientos, sino a los sentimientos o a las emociones dolorosas. Bueno, a las emociones, pero como hay más emociones dolorosas que agradables, pues suelen predominar en nosotros los recuerdos dolorosos sobre otra cosa, sobre los pensamientos. Esto sería el dolor físico y las vías que siguen. Luego vamos a hablar del sufrimiento. El sufrimiento ya no es un dolor físico. Se puede decir que el sufrimiento es el dolor, pero el dolor del alma. ¿Por qué? Porque ya no sigue estas vías, sino que hay una situación dolorosa, una situación que nos produce un dolor interno que actúa directamente sobre ese sistema emocional que estamos dicho y sobre el sistema, sobre los sentimientos, para que adquiramos conciencia de ese dolor. Es el dolor psíquico. Ese no va desde los receptores, como os he dicho antes, hasta el tálamo, no. Va directamente al sistema límbico y desde ahí lo captamos y lo percibimos. Yo también he añadido dos tipos más de dolor, que normalmente no se añaden, pero yo sí los he añadido. Es el dolor moral y el dolor metafísico o espiritual. El dolor moral es aquel que sentimos cuando nos hacen un mal, los demás nos hacemos un mal nosotros mismos, o bien sentimos el mal que sufren los demás. Eso va a provocar también una respuesta en nosotros. Concretamente lo vamos a vivir como una injusticia, porque ¿por qué nos hacen ese mal? ¿Por qué hacen el mal a otras personas? Entonces eso nos produce sensación, que esto es una injusticia. Y además de ello nos puede provocar remordimiento, si los causantes somos nosotros, y también traición, sensación de traición, porque justamente es cuando traicionamos a los otros o cuando nos traicionan a nosotros mismos o cuando vemos que la gente es traicionada, cuando sentimos más este remordimiento y también el sentimiento de culpa e incluso indignación. Ese es el sufrimiento que podemos llamar moral. Luego está el sufrimiento metafísico o psíquico o espiritual, se pueden llamar de las dos formas. Es aquel que se siente que nace cuando nos preguntamos ¿para qué sirve la vida? Y no hallamos una respuesta que nos convenza. Es lo que se llama el vacío existencial, ese que tanto pues han desarrollado filósofos, los filósofos existencialistas y los filósofos pesimistas.
es ese tipo de dolor metafísico o espiritual nos va a provocar desesperanza, nos va a provocar desazón, nos va a provocar angustia vital. Eso mismo, igual, lo vamos a sentir cuando nos enfrentamos a la muerte y la vivimos como una aniquilación, una pérdida total de vida, que ya no hay nada después de ella, y que es algo como que no se puede evitar, la muerte es inevitable. Evidentemente, son los ateos los que más sufren este tipo de sufrimiento. Pero bueno, si los ateos son humanistas, es decir, creen que haciendo el bien a la humanidad, sin que intervenga un Dios para nada en esto, pues se puede conseguir pues una solución a ese dolor, pues mira, vale. Y los cristianos, evidentemente, con ese Dios más o menos personal que pueden tener, evidentemente hallan un consuelo, por supuesto, y además, como creen que hay una vida más allá de esta, pues entonces tienen menos miedo. Pero tienen otro tipo de miedo, de sufrimiento. Es el miedo de fallarle, el sufrimiento de fallarle a Dios. A lo mejor no cumplimos todas las expectativas que Dios ha depositado en nosotros, y eso nos provoca sufrimiento. Y también el temor a no poder cumplir todos sus preceptos, porque la mayoría de las religiones están llenas de mandamientos, de preceptos. Eso sería el sufrimiento como en los 4 tipos que os he dicho. Yo quiero resumir todo esto también literariamente, en una poesía. Es una poesía que se escribió pues, un escritor ya nicaragüense, era modernista, si queréis, y se llamaba Rubén Darío. Era nicaragüense, como he dicho, y tituló a su poesía Lo fatal. Los voy a recitar. Dice esta poesía: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Así, yo creo que hemos expuesto que la vida tiene una gran parte de sufrimiento, y los hombres se lo han planteado de este modo y han querido darle soluciones. Yo voy a hablar de 5 soluciones que he intentado darle: la solución científica, la solución filosófica, la solución religiosa, la que nos proporciona un texto hindú para mí muy interesante, que es la Bhagavad Gita, y también la solución que dan los budistas. Vamos a empezar por la solución científica. La solución científica es aquella que intenta, por una serie de medios, pues, evitar ese dolor o al menos paliarlo. Por ejemplo, es lo que hacen los fisioterapeutas cuando con sus masajes o cuando empleando pues, técnicas, por ejemplo, de onda corta o de electroestimulación o de TENS, procuran evitar el dolor que puede provocar una contractura muscular o cualquier otra cosa. También es la misma, también intentan paliar o superar ese dolor, ayudarnos a superar el dolor con sus métodos, los psicólogos y los psicoterapeutas. Y, por supuesto, los médicos. Yo soy médico y tal vez pueda entender mejor esta forma. Los médicos siempre nos hemos enfrentado al dolor. Es tal vez una de las cosas que pues, más predominan en nuestra profesión. Y hemos intentado dar una solución. Por ejemplo, cuando el dolor está producido por algo concreto, por ejemplo, un traumatismo que ha provocado una fractura o bien un tumor que está provocando ese dolor, lo que recurrimos es a procedimientos quirúrgicos
para evitar, digamos que hacer desaparecer ese dolor, la causa de ese dolor. Cuando, por ejemplo, es un dolor canceroso, aparte de la cirugía, también se utilizan otros métodos, como la radioterapia, la quimioterapia, etc. Y cuando es una infección que está provocando ese dolor, pues tenemos los antibióticos pues, para acabar con esa infección. Pero digamos que los fármacos más famosos para quitar el dolor son justamente esos, los fármacos que quitan el dolor, los analgésicos, que quitan el dolor. Y de los analgésicos hay varios. Por ejemplo, los más antiguos y los más, digamos que se emplean más, de uso más cotidiano, pues son o la aspirina o el paracetamol. Luego, cuando también hay inflamación, utilizamos algo que es un poquito más fuerte, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Os pongo un ejemplo que creo que todos conocéis de antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno. Yo creo que pocas personas, al menos en Occidente, no han usado el ibuprofeno para evitar una inflamación, un dolor. Pero es que, además de eso, no solamente nos quedamos con el dolor físico, también los médicos nos hemos enfrentado al sufrimiento, al dolor psíquico. Y hemos intentado pues, darle pues, un tratamiento a ese dolor psíquico. Por ejemplo, cuando el dolor psíquico está producido no ya por el miedo, sino por la exageración de ese miedo, por digamos que el trasunto de ese miedo a nivel psíquico, que es la ansiedad, y aparece un trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad. Entonces usamos los ansiolíticos, aquellos productos médicos que eliminan la ansiedad, o al menos la controlan. Si esa enfermedad ya es un trastorno psicótico, utilizamos no ya los ansiolíticos, que son tranquilizantes mayores, sino los llamados tranquilizantes mayores. Y cuando esa enfermedad es una tristeza exagerada, es decir, es una depresión, entonces utilizamos los antidepresivos. Pero es que además, uno de los grandes logros de la ciencia médica ha sido el descubrimiento de los anestésicos. Aquellas sustancias que, dadas, pues evitan el dolor que se produce durante los actos quirúrgicos. Los anestésicos sirven para que no sintamos dolor cuando nos están haciendo daño en nuestro organismo por medios quirúrgicos. Ese dolor puede ser a nivel local y entonces empleamos pues, sustancias derivadas sobre todo de la cocaína, la tetracaína, la bupivacaína, la lidocaína, por ejemplo. Luego puede ser a nivel general y hay pues, anestésicos, los más conocidos antiguos eran el éter y el cloroformo, que ya no se emplean, ahora se emplean otros, el alotano, por ejemplo, que es también un gas, pero también los derivados de los... no he dicho antes, al hablar de los analgésicos, hemos hablado de los menores, pero también de los mayores, que son los opiáceos, los derivados del opio. Es decir, la morfina, la petidina, la codeína, en fin, la metadona, hay un montón de ellos. Algunos de ellos se pueden utilizar también como anestésico, son los anestésicos opiáceos, por ejemplo el fentanilo. Y luego también hay otro tipo de fármacos a este nivel que no son opiáceos, pero que también sirven y se emplean bastante como inductores, sobre todo de la anestesia, que es el propofol o bien el imidazol. Pero bueno, es decir, tenemos un gran arsenal en medicina y en fisioterapia y en psicología para intentar paliar ese dolor y ese sufrimiento que nos provoca la vida. Esta es una de las soluciones. Otra solución es la solución filosófica, porque los filósofos también han intentado dar una respuesta a ese dolor, no solamente decir que la vida es dolor como los existencialistas o los pesimistas, sino intentar dar una solución a ese dolor. Yo de todos ellos he escogido a los estoicos, al estoicismo, que es una doctrina filosófica que nació en Grecia, concretamente la formuló Zenón de Citio en el año 300 a.C. y tuvo un gran éxito porque
duró pues prácticamente hasta que el cristianismo, pues digamos que más que suplantarla, se apropió un poquito de ella y dándole también un matiz espiritual. Evidentemente duró siglos, 500, 700 años, pero su influencia ha seguido estando en la filosofía. De hecho, hasta nuestros días. Schopenhauer, Heidegger, todos esos pues, tienen en cuenta el estoicismo. ¿Qué es lo que pretende el estoicismo? El estoicismo pretende alcanzar la serenidad, la paz interior. ¿Y cómo pretende conseguirla? Pues pretende conseguirla a través de lo que ellos llaman imperturbabilidad, ausencia de turbación. Esto tiene un nombre griego que es ataraxia. Ataraxia. Curiosamente, los tranquilizantes antes se llamaban atarácticos. Los tranquilizantes, los medicamentos tranquilizantes, los llamábamos atarácticos. Ataraxia es eso, la imperturbabilidad, la ausencia de turbación. No solamente la propugnan, en este caso los estoicos, sino también los escépticos y los epicúreos, bueno, también hablan de esta ataraxia. Lo que no hablan otros es de la impasibilidad ante los avatares de la vida. Esto lo hablan solamente los estoicos. Esa impasibilidad se llama en griego apateia. Y esa apateia da lugar a la palabra castellana apatía, que la confundimos. La apatía es impasibilidad, no indiferencia, no pasotismo. Pero desgraciadamente se ha quedado con esta acepción más que como impasibilidad. Pasibilidad como independencia ante las avatares, sobre todo perjudiciales de la vida. Por supuesto, el estoicismo presupone pues, un gran autocontrol que tiene que tener el estoico y además pues, una gran fortaleza pues, para afrontar y aceptar pues, los reveses que nos propone la vida. Eso no se queda en teoría, tiene que verterse en una práctica. Entonces, esa práctica, esa actitud estoica, implica vivir conforme a la naturaleza. Una naturaleza que los seres humanos somos capaces de comprender gracias a que tenemos nuestra razón para comprenderla. Pero además de eso, ellos querían practicar, y practicaban la virtud, entendida. La virtud en el sentido platónico, la intención constante de hacer el bien. Además de eso, decían que no había que dejarse llevar por las pasiones, por los deseos, por la búsqueda del placer, y que había que aceptar el dolor, la enfermedad y la inevitabilidad de la muerte. Es decir, propugnaban una vida ascética y virtuosa basada en la razón. Voy a citar de los estoicos, hay muchos, he dicho solo Zenón de Citio, pero bueno, hay muchos más, Tístenes, Chippo, Epícteto, Marco Aurelio, Séneca. Yo voy a citar pues, dos frases del emperador Marco Aurelio y dos frases de Séneca, el preceptor de Nerón. Marco Aurelio decía: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y otra: las personas estamos capacitadas naturalmente para soportar todo lo que nos sucede. Y Séneca decía: merece ser engañado aquel que al hacer un beneficio cuente con la recompensa. Y esta otra: la recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Esta es la respuesta estoica. Luego viene la solución que han dado las religiones. Yo me voy a centrar solamente en el cristianismo, pero bueno, a otras religiones se puede aplicar un poco lo mismo. Lo mismo en cuanto a que es necesaria la fe y la confianza en Dios para tenerlo. Los cristianos, ya os he dicho antes, que creen que esto es un valle de lágrimas y que hemos sido expulsados del paraíso terrenal y que lo que queremos es volver a esa situación de comunicación continua con Dios, incluso de comunión con Él. Entonces, para ello, el cristianismo propugna la fe. Es decir, tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que saber que Dios nos va a salvar y sobre todo, nuestro Dios nos va a salvar si seguimos el camino que nos planteó o que nos dijo que tenemos que seguir su Hijo,
Jesucristo. Recordar que en el Evangelio de San Juan Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino, esa verdad y esa vida pues se basa sobre todo en desarrollar pues ese alejamiento de las emociones negativas, esa superación también de los sentimientos negativos y una promoción de los positivos. Es decir, todo aquello que sea amor, gratitud, compasión, solidaridad, generosidad, etc. Pero sobre todo, en lo que insistía mucho Jesucristo, Cristo, era en el amor. Tan es así que, al final, reuniéndose con sus discípulos, con los apóstoles, les dijo: un solo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, lo importante para superar el dolor de la vida es conseguir, y para poder volver a unirse con lo divino, es practicar la fraternidad universal, la fraternidad con los demás seres humanos. Solamente así, mediante el amor, la superación del egoísmo, que es lo que nos hace querer para nosotros las cosas y que cuando no las tenemos reaccionemos con dolor, solamente con amor, con fraternidad podemos superar esto. Esta es la solución cristiana. Luego también tenemos otra solución, la que se dio en el Bhagavad Gita. Ellos dicen la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es tal vez uno de los libros sagrados más importantes que han escrito los seres humanos. La traducción sería el canto del Señor. Es de hace unos 2500 años. Exactamente no se sabe porque no sabe si se escribió entre el siglo VI y el siglo III a.C. Y es un canto que está incluido dentro de una de las dos grandes epopeyas de la India. Una es el Ramayana y otra es esta, en donde está incluido la Bhagavad Gita, que es el Mahabharata. Mahabharata es una epopeya que nos narra la lucha entre dos familias distintas, que son los Pandavas y los Kauravas, por conseguir reinar en la ciudad de Hastinapura. Bien, pues la Bhagavad Gita se centra en el momento en que un príncipe Pandava, que es Arjuna, pues no se decide a entrar en la batalla porque él dice que no quiere luchar contra sus primos, contra sus familiares, contra una parte pues, de su misma familia. Y entonces su cochero, que en realidad es Krishna es una encarnación de lo divino, concretamente en este caso de Vishnu. Es decir, sería, y voy a emplear un símil que enseguida vais a conocer, el verbo hecho carne. Es decir, lo mismo que se dice de Jesucristo, es el Logos manifestado. Pues bien, Krishna dice, decir que simbólicamente los Pandavas representan a la parte espiritual del ser humano y los Kauravas representan a la parte física. Y Arjuna dice: ¿por qué yo voy a tener que luchar contra mi parte física para que predomine una de ellas? Y le contesta Krishna: es que tienes que hacerlo, porque la vida es lucha, agonía, que decían los griegos. Y no te queda más remedio que para superar la vida manifestada y volver a lo uno, a la unión con lo divino, tienes que luchar contra tu parte material, que es la que te ata aquí, y dejarte llevar por tu parte espiritual, que es la que te conduce de vuelta a lo divino. Entonces dice, bueno, pero si actúo, genero karma. Y el karma va a su vez a hacer que yo me ate a la vida. Ya sabéis que el karma es que una causa da lugar a un efecto, o una acción da lugar a una reacción, que a su vez es causa de otro efecto, que a su vez es causa de otro efecto, acción-reacción, acción-reacción, y mediante esa acción y reacción pues te vas atando la vida y no puedes dejar de estar vivo. Y tienes que vivir una y otra vez. Tienes que someterte a diferentes renacimientos, a reencarnaciones. Ellos, los hindúes, creían en la reencarnación, evidentemente. Y entonces le dice Krishna: sí, tienes que actuar,
pero tienes que actuar sin aferrarte al fruto de la acción. Tienes que actuar desprendiendo de todo apego a lo conseguido. Hay que actuar por deber, no por placer, como si fuera un acto sagrado, es decir, un sacrificio, ateniéndose a las leyes con las que Dios puso en marcha el universo manifestado. Es decir, tienes que practicar la recta acción, que también le llaman ellos, en otra parte, karma yoga. Es pues, el consejo que dan los hindúes ante la vida como dolor. Y por último, ya vamos a decir lo que decían los budistas. Los budistas se puede decir que es una religión y que no es una religión, porque ellos nunca hablan de Dios. Y Buda nunca se considera Dios. El meollo, si queréis, del budismo son lo que se llaman las 4 nobles verdades. Es decir, la existencia del dolor, lo que causa el dolor, cómo conseguimos superar ese dolor y el camino que tenemos que seguir para superar ese dolor. Son las 4 nobles verdades. Esas se las dijo Buda a sus monjes, a sus bhikshus, concretamente en el primer sermón de Benares, cuando él ya había conseguido la iluminación, cuando él se llamaba Siddhartha Gautama y pasó a llamarse el Buda, es decir, el iluminado. Y entonces, una vez que se sintió iluminado, se sintió capaz de decir pues estas 4 nobles verdades. En fin, ¿cuáles son estas 4 verdades? Pues las que he dicho. La primera sería que la vida en sí misma es dolor, es insatisfactoria, pues todos convivimos con un grado de sufrimiento y nunca la felicidad es completa, ya que tiene un inicio y tiene un final. Y además, cuando estamos siendo felices no podemos evitar preguntarnos que sí, soy feliz ahora, pero esto se va a acabar. Eso también produce dolor. ¿Qué vamos a hacer? Él lo explica de esta forma. Dice, el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. Y la segunda verdad dice, ¿cuál es la causa de ese sufrimiento? ¿Cuál es la causa de ese dolor que nos provoca la vida? Pues simplemente porque nos apegamos a la vida, porque tenemos deseo de vida, sed de vida. Ellos lo llaman Trishna, bueno, cuando lo dicen en sánscrito, cuando lo dicen en Pali, dicen Tanja, escrito. El budismo se escribió en Pali, el canon Pali, que se llama. Entonces dice, el sufrimiento proviene del apego, del deseo de vida, como os he dicho. Y él lo explica aquí, dice, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento es el deseo y los 5 venenos. Apego, odio, ignorancia, ego y celos son los que producen nuevos renacimientos. Precisamente si nos apegamos a la vida, pues lógicamente volveremos a nacer una y otra vez. Estaremos sometidos al samsara, a la cadena de la vida. Y la tercera verdad nos dice cómo podemos conseguir liberarnos de ese sufrimiento. Dice, el desapego es como podemos no unirnos, o sea, eliminar ese sufrimiento. Es decir, la renuncia del deseo, que él explica así. La noble verdad de la supresión del sufrimiento, que es posible eliminando nuestro deseo, liberándose del deseo de apego, abandonarlo para siempre, no dándole acogida en nosotros. Y, por fin, la cuarta noble verdad es el camino que tenemos que seguir para superar para conseguir ese desapego. Dice la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión del sufrimiento hacia el despertar, el nirvana, es el camino de las 8 ramas, el sendero óptuple, que está compuesta por estas 8 ramas. La correcta comprensión, el correcto pensamiento, la correcta palabra, la correcta acción, la correcta ocupación, el correcto esfuerzo, la correcta atención y la correcta concentración. Es más, los budistas dicen, la primera verdad, la existencia del sufrimiento, la tenemos que entender, la tenemos que comprender.
La segunda verdad, la causa de ese sufrimiento, la tenemos que abandonar. La tercera verdad, cómo podemos hacer cesar ese sufrimiento, eso debe ser realizada, debe ser llevada a cabo. Y la cuarta verdad, es decir, la verdad del sendero, el camino que tenemos que seguir para conseguir eliminar ese sufrimiento, hay que desarrollarla, hay que caminarla, hay que andarla. Estas son las 5 soluciones que yo he querido exponer en cuanto a intentar la supresión del dolor, sobre todo del sufrimiento. Que cada uno escoja la que quiera, que cada uno pues, pueda ver la verdad que hay una y en otra, y si os dais cuenta, la base en realidad es la misma. La base en realidad es la misma. Cuando yo decía que el Bhagavad Gita propugnaba la recta acción, es decir, no buscar el fruto de la acción, acordaos que cuando hablamos del estoicismo, yo cité a Séneca y dije que merece ser engañado el que al hacer un beneficio cuenta con la recompensa. Es exactamente mismo, la recta acción. En fin, con esto quiero terminar la charla y espero que al menos os sirva para meditar un poco sobre lo que he dicho.